Hermanos, muy buenas tardes. Seguimos con los estudios de los Salmos y hoy vamos a ver el Salmo número 11. Este Salmo tiene por título Plena confianza en el Señor. Y es un Salmo de David que expresa que a pesar de lo que está viviendo, pues él confía en Dios. Y creo que esta es una palabra que nos sirve en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos de crisis económica, en estos tiempos complicados. Creo que esta es una palabra que nos puede servir. El salmista, o en este caso David, expresa su profunda confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Y esto es muy importante. El Salmo está dividido en dos secciones, hermanos. Como ya lo hemos mencionado, los salmos son palabra muy humana, expresada de alguna manera, bajo el soporte de la voluntad de Dios. El Salmo está dividido en dos secciones. La primera es el sentido como de desesperanza, de desolación que expresa David, que está en los primeros 3 versículos, y después en la última sección retoma el tema de la confianza en Dios. Y vamos a ver un poco de esto. Bueno, pero antes de empezar vamos a hacer una oración. Padre, en tu nombre hacemos este culto, Padre, en tu nombre compartimos esta palabra. Confiamos, Señor, en que tu palabra transmite para tu pueblo confianza, paz, certeza, Señor. Gracias porque tú nos las compartes y podemos estudiar y meditar y tener confianza, Padre, en que tú estás con nosotros. Gracias. Hacemos esta predicación en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Primer versículo, hermanos, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, que dice: yo busco mi confianza en el Señor, es por demás que me digan, huye a los montes como las aves. Hermanos, los problemas se enfrentan directamente de frente y directo. Así se enfrentan los problemas. Tú tienes un problema, toma cartas en el asunto y aplícate. Dice el salmista: yo busco mi confianza en el Señor, es por demás que me digan, huye, vete a los montes como las aves, hermanos. Este salmo se cree que se escribió en el tiempo de Primera de Samuel, capítulo 18, que es el momento justo cuando David empieza a tener enemistad con el rey el rey Saúl empieza a tener enemistad con él. Justamente cuando él empieza a tener envidia de lo que hace David. ¿Se acuerdan de este canto que se entonaba que decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? En ese momento dice la palabra que el rey Saúl empieza a tenerle envidia a David. Y se cree que en ese momento, cuando David se entera de esta envidia y de que lo van a empezar a perseguir, él escribe este salmo. Un rey lo quería matar, hermanos. Esa era la situación. Está en medio de una situación complicada. El rey lo quiere matar y entonces él empieza a escribir esto: yo busco mi confianza en el Señor. Seguramente muchos le decían: huye, vete porque te quieren matar, huye. Y él escribe esto: es por demás que me digan, huye a los montes como las aves. Fíjense qué curioso, hermanos. Dice el Salmo 11:2: fíjate en los hombres malvados, ponen la flecha en la cuerda, tensan el arco y desde un lugar escondido disparan contra los hombres honrados. Hermanos, yo creo que todos tenemos situaciones complicadas. Estamos viviendo situaciones difíciles en este tiempo, en tiempos pasados, o vendrán tiempos difíciles. Y hermanos, tenemos que entender que en medio de esta situación necesitamos confiar en Dios. Y quisiera hablarles de algo muy actual. Y de todo lo que les comento, hermanos, yo les voy a pedir que ahí en las redes, en el internet, se pongan a buscar, porque es importante que estemos muy alerta de lo que vamos a comentar en este momento. A partir del versículo 3, dice: y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? Una pregunta retórica que hace David, que dice: cuando todo se viene abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado, hermanos? Y quiero comentar ahora sí de algunas cuestiones muy, muy actuales. ¿Has escuchado de este movimiento pro aborto? Un movimiento donde dicen que las mujeres tienen el derecho de decidir bajo su cuerpo, y bajo este argumento entonces pueden ellas, si quieren, desprenderse del bebé que traen dentro. Dependiendo del estado es el tiempo que permite en el que ellas pueden abortar. Bajo la cortina de los derechos humanos se dice que ellas pueden abortar cuando sea necesario, ¿no? A partir de los 3 meses. Países como España, como Italia, como Uruguay, como la ciudad misma de México, ya permiten que haya abortos de manera legal. Y se cree, hermanos, que esto es una ley, un derecho. Pero los cristianos que seguimos a Dios tenemos muy claro respecto de este tema. Dice la palabra: no matarás. Y bajo esa premisa, hermanos, nosotros somos promotores de la vida, bajo ese argumento, hermanos. ¿Sabías que en Nueva York ya se aceptó una ley donde las mujeres pueden abortar desde los 9 meses? O sea, si un día antes de que nazca tu bebé, tú decides abortar, lo puedes hacer, y bajo la ley está permitido, es legal. Eso en Nueva York, hermanos. Violando una ley fundamental de Dios: no matarás. Claro, y cuando un grupo religioso, los cristianos, levantan la voz contra esto, nos llaman anticuados,
nos llaman retrógradas, nos llaman nos dicen que no estamos actualizados en los temas, en estos temas, ¿no? Que somos anticuados. Claro, cuando las bases mismas de la moralidad se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? ¿Qué puede hacer la persona que teme y que busca a Dios? ¿Has escuchado de la ideología de género? Hoy en día tú puedes escoger entre las 112 géneros que existen, tú puedes poner tu postura en alguna de estas y decir, esto soy. Hay países, hermanos, donde adultos de 40 años se identifican como niños o como niñas, que todavía resulta peor, y los tratan así. Van a escuelas junto con otros infantes y ellos los tratan como niños y se visten como tal, y eso existe hoy en día. En Europa eso es una realidad. Aquí te voy a dejar unas ligas para que tú veas algunos de estos temas. Y eso es aceptado moral, éticamente, como parte de una aceptación dentro de la sociedad. Y si alguien levanta la voz respecto a este tema, se vuelve alguien anticuado, retrógrada. Sobreviniendo a la palabra de Dios, donde nos enseña que solamente hay hombre y mujer. Y la postura del pueblo de Dios es muy clara y muy firme respecto de estos temas. ¿Has escuchado del PIN parental? El PIN parental, hermanos, es una ideología donde se promueve que a través de la educación secular los niños y los jóvenes reciban educación sexual. Esto es, si en un país, vamos a pensar, si en Estados Unidos se acepta el tema LGBTI+, a los niños se les va a educar bajo estos principios. Es más, esto ya existe en otros países, pero en México, bueno, se le puso el nombre de PIN parental. Se acaba de votar una ley en Monterrey, la cual fue rechazada, afortunadamente, pero esto ya viene detrás, hermano, y esto va a continuar, porque lo que intentan es promover que la educación sexual sea una obligación del Estado para tus hijos. Y es tan fuerte esto porque a los padres les van a hacer firmar, o eso es lo que se propone, que les hagan firmar un documento donde tú aceptas esta ideología. Y no vas a tener ningún problema, no vas a poder demandar, no vas a poder, porque va a estar tu firma ahí donde aceptas tú esta realidad. Rompiendo la obligación de los padres a la educación de sus hijos conforme lo que enseña la palabra de Dios. Y es algo que no aceptamos. Es más, la Iglesia Presbiteriana emitió un comunicado definiendo la postura que tenemos como parte del pueblo de Dios. Y ahora nos ven como retrógradas, como anticuados, porque defendemos este tipo de posturas. Investiga un poco más. ¿Has escuchado de este movimiento que le llaman MAP? Minor Attracted Person. Personas que son atraídas por infantes. Y ahora quieren promover que la pedofilia salga del listado de enfermedades mentales que tiene la ONU. Buscan que este nuevo género sea aceptado dentro de estos 112 que les mencioné, ahora incluir uno adicional, donde aquellas personas que sientan atracción sexual y física por los niños sean bien vistos y sea aceptado. Investiga un poco más. Y esa es la sociedad en que estamos viviendo, hermanos. Y son ideologías que están creciendo cada vez más. Y el pueblo de Dios debe tener una postura clara respecto de este tipo de temas. Tú tienes que tener una postura clara de este tipo de temas, porque esto va a crecer. Y en algún momento cuando tú te levantes y des tu postura bíblica, esto va a chocar directamente con lo que dice la sociedad. Va a chocar. Hay de ustedes, decía Dios, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Hay de ustedes que están cambiando las bases de la moralidad. Y decía el salmista, y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? ¿Qué puedes hacer tú respecto de esta postura, de estos cambios que están viniendo, que contravienen directamente a la palabra de Dios? ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios? ¿Qué debe hacer el hombre honrado? La Biblia nos da luz de esto, hermanos, y ha habido ejemplos muy marcados donde el Estado, a través de la ley, promueve algunas ideas que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? En algún momento, Daniel 3:6 decía el rey como un decreto para todo el pueblo: todo aquel que no se arrodille y adore a la estatua será arrojado inmediatamente al horno de fuego encendido. Imagínense, hermanos. Se promueve la ley en este tiempo, en el tiempo de Daniel. Nabucodonosor puso una figura, erigió una figura donde decía: este va a ser su nuevo Dios. Y todos lo van a adorar, y todos van a doblar sus rodillas en ciertos horarios. Todo el pueblo va a tener que doblar sus rodillas y adorarlo. Y está Daniel ahí
Con esta postura, ¿qué hace el pueblo de Dios? ¿Qué hace el hombre honrado en este tiempo? Fíjense la postura de Daniel, y hermanos, esta es la postura que debemos de tomar nosotros como parte del pueblo de Dios. Daniel dice, cuando se enfrenta al rey, cuando lo acusan delante del rey, Daniel dice esto: no tenemos por qué discutir este asunto. Nuestro Dios, al que adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que quieren hacernos. No tenemos ni siquiera que discutir este asunto contigo. Nuestros principios, nuestras bases son firmes. Lo que creemos está claro. No tenemos duda de que lo que Dios nos pide, y no tenemos por qué discutir este asunto contigo. Dios puede librarnos de las llamas, del horno y de todo el mal que tú quieres hacernos. Y aun si no lo hiciera, dice Daniel, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Daniel capítulo 3, versículos 16 y 18. Hermanos, la postura del pueblo de Dios respecto de estos cambios que están sobreviniendo y que están atacando directamente la palabra de Dios, chocan directamente con la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene que tener claridad. No tenemos por qué discutir este asunto. Para nosotros es claro lo que creemos, porque la palabra es clara con lo que nos enseña. Y no se trata, hermanos, de generar un conflicto con ellos, no. Porque la Biblia nos dice que debemos de amar al prójimo. Hermanos, el pecado lo tenemos todos, de diversas clases. Hay personas que tienen un pecado, otras tienen otros, pero todos delante de Dios somos malos. Y no emitimos un juicio de valor, hermanos, porque lo único que puede emitir este juicio es Dios. Lo que tenemos que hacer, hermanos, y lo que les estoy comentando es para que tengamos claridad de la postura que debemos de tomar como parte del pueblo de Dios. Esto debe ser claro para nosotros. La ayuda de los hombres buenos viene del Señor, que es su refugio en los tiempos difíciles. Salmo 37, 39. Nuestro refugio viene del Señor. El Salmo 11, hermanos, es un salmo de confianza en Dios a pesar de las circunstancias externas, a pesar de lo que pasa alrededor, a pesar de los tiempos difíciles. El pueblo de Dios debe mantener una fe firme en Jesucristo. Y hermanos, les comento todas estas posturas porque yo sé hoy en día que hay muchos jóvenes que están siendo atraídos, jóvenes que creen en Dios, jóvenes que son parte del pueblo de Dios, que están siendo atraídos y seducidos por estas ideas y empiezan a ser aceptadas dentro de la juventud del pueblo de Dios. Por eso, hermanos, es que necesitamos tener claridad. Dice Isaías 7, y si ustedes no tienen una fe firme, tampoco permanecerán firmemente en pie. Si tú no tienes una fe firme, vas a ser arrastrado por estas ideas y las vas a aceptar en tu corazón. Tan es así, hermanos, que hay iglesias hoy en día en Estados Unidos donde ya realizan bodas homoparentales, hombre-hombre, mujer-mujer. Ya las realizan como parte de su liturgia, ¿no? En sus cultos tradicionales. Y hermanos, necesitamos tener una postura muy clara de lo que dice la palabra y de lo que viene, de estos cambios que vienen y que afectan directamente a la sociedad. Cueste, hermanos, lo que cueste. Hay países, Estados Unidos es uno de ellos, donde ahora a los maestros de educación primaria, preescolar, secundaria, si ellos externan alguna idea que se considera religiosa, pueden ser demandados. Es más, hay muchos casos de maestras o maestros que fueron demandados porque dijeron que la homosexualidad es un pecado, ¿no? Algo que la Biblia enseña y ahora contraviene al Estado, y entonces ahora son demandados por esta razón. Países, hermanos, donde también figuras religiosas, pastores, han sido acusados de no querer realizar bodas homoparentales y pueden ser encarcelados, pueden ser enjuiciados, pueden ser removidos de sus cargos, hermanos, porque no están aceptando estos movimientos que vienen detrás. Y cuando las cosas se ponen difíciles, nuestra confianza viene de Dios. Confiamos en que el Señor tiene el control de todo esto. Una pregunta muy actual, hermanos, y tenemos que tener conciencia de esto. Profundice en estos temas, conócelos, ve las posturas y ve lo que viene detrás. Porque, hermanos, el enemigo se está moviendo y se está moviendo rápido. Y tienes que tener claridad de lo que crees. Salmo 11:4 dice: el Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo. Hermanos, nuestra confianza está puesta en Dios. El pueblo judío tenía esta tradición de que cada año iban al templo y era parte de la ley que tenía el pueblo judío. Tenía que ir al templo y hacer un cierto tipo de ceremonia, ¿no? Ofrecer sacrificio, cierto tipo de ceremonia. El pueblo judío tenía como figuras al templo, al arca,
donde ellos reconocían que ahí estaba Dios y adoraban a ellos, ¿no? Por eso el Salmo 11:4 escribe de esta manera: el Señor está en su santo templo, porque el templo significaba una figura donde Dios estaba representado y ellos iban y adoraban en ese lugar. El Señor tiene su trono en el cielo. Claro, y esto está muy marcado porque en la Biblia nos enseña, 2 de Crónicas capítulo 7, que cuando Salomón dedica el templo a Dios, Dios le responde y le dice lo siguiente: de ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que se hagan en este lugar. Está hablando del templo construido por Salomón. Porque he escogido y consagrado este templo como residencia perpetua a mi nombre. Entonces Dios les decía: aquí voy a estar y aquí voy a escuchar sus oraciones. Entonces por eso representaba. El Salmo 11:4 por eso lo escribe: el Señor está en su santo templo, hablando de la confianza que le tenían a este lugar. El Señor tiene su trono en el cielo. Hoy en día, hermanos, todos tenemos, yo creo, un espacio donde buscamos a Dios, y es nuestra, yo he escuchado que le dicen, es nuestra mesa de luz, ¿no? El lugar donde tú buscas a Dios, ya sea tu cuarto, tu escritorio, no sé, te vas a un parque y tal vez ahí lees, te subes a la azotea y oras ahí, no sé, un lugar donde tú destinas tiempo para buscar y tener comunión con Dios. Todos tenemos un espacio así, hermanos. Y en ese lugar y en todo momento Dios está con nosotros. Sabemos que su trono está en el cielo, pero Él está aquí con nosotros, y nuestra confianza viene de parte de Él. Yo creo, hermanos, que por eso extrañamos venir a los templos. No sé si te pase a ti, pero ya extrañamos estar aquí en comunión, estar como iglesia reunidos. Salmo 11:4 dice: con ojos bien abiertos vigila atentamente a los hombres. El Señor vigila a los justos y a los malvados, y odia con toda su alma a los que aman la violencia. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. El Señor está muy atento de lo que estamos haciendo, y esto es una realidad. Si la palabra algo nos enseña, es que Dios está viendo nuestras acciones, Dios está viendo nuestros actos todo el tiempo, todos los días. Dios está muy atento de esto. Dice el Salmo 53:2: desde el cielo Dios mira a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. Hermanos, Dios está muy atento de lo que estamos haciendo. Y hermanos, esto es así, tan claro, que en algún momento, cuando Elías estaba deprimido, estaba angustiado, dice la palabra que él decía: Señor, tengo mucho celo por ti, y soy el único que queda de todos los millones del pueblo de Israel que te busca y que te alaba. Soy el único. Solo yo he quedado, dice Primera de Reyes 19, capítulo 14. Y Dios le responde: no, en Israel hay 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Dios. Fíjense, Elías creyendo que es el único que busca a Dios, y Dios respondiéndole: no, hay 7,000 personas que no han doblado su rodilla, son fieles a mí. 7,000 personas. Yo creo que el Señor, por nombre y por apellido, los conocía perfectamente, porque Dios tiene presente lo que tú haces en todos los días de tu vida. Y en ese sentido, hermanos, si tú estás buscando a Dios, Dios lo tiene presente. Si tú estás en comunión con Dios, Dios lo tiene presente. Dios está atento a aquellos que lo buscan. Y hermanos, por eso confiamos en Él. Por eso nuestra confianza está puesta en Él. Porque, hermanos, no es que seamos buenos, no es que seamos mejores que los demás, porque confiamos en Dios y lo buscamos. Dios conocía a cada uno de ellos, hermanos. Este Salmo capítulo 11 es un salmo muy pequeño, muy breve, pero que ejemplifica muy claramente la confianza que se tiene en Dios. Versículo 6: el Señor hará llover sobre los malos brasas, fuego y azufre, y traerá un viento que todo lo quemará. El Señor les dará su merecido. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente que en algún momento a aquellos que hacen las cosas mal, pues Dios les va a dar su merecido, ¿no? Y a aquellos que hacen las cosas bien, Dios les va a dar también su merecido. Y hermanos, nuestra confianza es en Dios. A pesar de que veamos que a los malos o a los que no buscan a Dios les va bien, crecen económicamente, crecen, no sé, les va muy bien, hermanos, nuestra confianza está puesta en Dios. No tendríamos por qué tener duda de que, ¿por qué aquel que no busca a Dios le va muy bien? ¿Por qué aquel que hace lo malo está excelente, económicamente le va muy bien, parece que todo le sale bien? No, hermanos, nuestra confianza está puesta en Dios, que es un Dios justo. Y la palabra de Dios, en muchos salmos que vamos a estar viendo a lo largo de estos meses, nos van a mostrar
que Dios tiene consideración de los buenos y también sabe lo que hacen aquellos que no buscan a Dios. El Salmo se termina, hermanos, diciendo: el Señor es justo, y así lo creemos, y ama lo que es justo. Por eso le verán cara a cara los sinceros. Hermanos, es una realidad. Su palabra enseña que en algún momento todos vamos a estar delante de Dios, siendo juzgados por nuestras acciones, sean cual sea que hayamos hecho, y en algún momento para su pueblo podremos ver a Dios cara a cara. Hermanos, quisiera concluir con estos puntos. Nuestra confianza en estos tiempos está puesta absolutamente en Dios. Aunque el mundo se incline a la maldad, aunque el mundo busque contraponerse a la voluntad de Dios, nosotros confiamos en Dios. Y es importante que tú, como parte del pueblo de Dios, tengas claridad de lo que dice su palabra respecto de estos temas que estamos mencionando. Es importante que investigues y conozcas qué es lo que viene, hermanos, porque el enemigo se está moviendo, y se está moviendo muy rápido. Y en algún momento, hermanos, tú y yo vamos a ser los malos. Tú y yo vamos a ser los retrógradas. Es más, ya nos dicen así, ¿no? Tú y yo vamos a ser los anticuados, los que no estamos actualizados, los que moralmente, éticamente, delante de las leyes del hombre vamos a estar mal. Así va a ser, hermanos. Y tenemos que estar preparados para ello. Dios sabe, hermano, lo que haces, conoce tu corazón, tú continúa buscándolo, continúa obedeciéndolo, es lo mejor que puedes hacer. Aunque todo alrededor parezca complicado y duro, nuestra confianza, como lo enseña el Salmo 11, está puesta exclusivamente en Dios. Que Dios te bendiga.